Hola, yo soy Jimena Gabriela Morales Martínez y bueno, la finalidad de este trabajo es conocer un poco más de qué es un financiamiento, cuáles son sus tipos, su estructura, cómo identificarlos y cómo ponerlos en práctica en las organizaciones. También por medio de ejemplos, identificarlos un poco más y ver cómo es que ayudan a las empresas a un crecimiento económico. Hola, yo soy Jimena Gabriela Morales Martínez y bueno, ¿qué es un financiamiento? Es un concepto esencial para el mundo de las finanzas, pues se refiere a los recursos económicos que permiten llevar a cabo proyectos de inversión y cubrir diversas necesidades en las instituciones o empresas. Hay diferentes tipos, por ejemplo, el bancario, el de capital de mercado y el institucional. Y bueno, el capital de mercado es a través de recaudación. Hola, hoy les voy a hablar sobre el financiamiento externo a corto plazo por parte de una empresa. ¿Qué es? Bueno, pues son los recursos obtenidos por parte de la empresa con un vencimiento no mayor a un año. Es decir, aquí mencionamos tipos de crédito bancario, líneas revolventes, créditos de proveedores, factoraje. Las características pues, son la liquidez inmediata, los costos financieros variables, así como requisitos formales como balances de la empresa o historial crediticio. Hoy quiero explicar de manera concisa qué implica el financiamiento a largo plazo. Este tipo de apoyo financiero se utiliza para proyectos que requieren tiempo para generar resultados. Expansión de operaciones, adquisición de maquinaria, apertura de nuevas unidades o modernización tecnológica. Su propósito es darle solidez al negocio y permitir que crezca sin comprometer su liquidez, considerando plazos que van desde más de un año hasta varios años según el instrumento que se elija. Entre los tipos más comunes se encuentran los créditos bancarios de largo plazo, que son préstamos diseñados para inversiones mayores, la emisión de bonos, utilizada principalmente por empresas consolidadas que buscan atraer capital de inversionistas, el arrendamiento financiero, que facilita obtener activos como vehículos o maquinaria mediante pagos periódicos, y el capital de riesgo, donde inversionistas aportan recursos a cambio de participación en la empresa, especialmente en proyectos con alto potencial. Para obtener este tipo de financiamiento es necesario cumplir ciertos requisitos. El primero es contar con un historial financiero bien estructurado, estados financieros claros, flujo de efectivo ordenado y proyecciones realistas. También suelen solicitar garantías que respalden la operación, como inmuebles, equipos o cuentas por cobrar. Además, se requiere un plan de negocio sólido, donde se explique con precisión para qué se solicita el recurso y cómo será cubierto el pago. Y por supuesto, es fundamental tener las obligaciones fiscales al día y un buen historial crediticio. Factores que influyen directamente en la decisión de la institución financiera o del inversionista. Es decir, todo esto quiere decir que el financiamiento a largo plazo es una herramienta estratégica para impulsar el crecimiento empresarial. Cuando se elige adecuadamente y se administra con responsabilidad, puede convertirse en un elemento clave para consolidar y fortalecer cualquier proyecto. El financiamiento interno es el conjunto de recursos económicos que una empresa genera por sí misma para cubrir sus operaciones sin necesidad de invertir, crecer o enfrentar necesidades financieras a deudas externas como bancos o inversionistas de crédito. Provee principalmente utilidades retenidas, aportaciones de los socios cuando no implican una deuda, la venta de activos no indispensables y o ahorros operativos. La característica principal es que no genera deuda ni obligaciones y compromisos a terceros, otorga una autonomía interna sobre todo en las decisiones porque no depende de inversionistas externos ni instituciones bancarias que requieren algún pago. Es limitado, la disposición depende de la capacidad de la empresa para generar utilidades o liquidez de la misma y tiene un bajo costo financiero, pues no es externo. Este tipo en general no genera costos más allá de los costos de oportunidad que la empresa genere. Para requerir un financiamiento interno es necesario tener una rentabilidad positiva con el flujo de efectivo que genera la empresa. Controla suministros, pues es un sistema contable adecuado para determinar cuánto dinero está disponible para realmente invertir y tiene que tener una disciplina constante. Debe que
debe de estrategiar un consumo de gastos necesarios y reducir una gestión de costos. Asimismo, planear una buena inversión financiera interna que se utilice dentro de los proyectos de valor que se va a obtener dentro de la empresa. Ejemplo aplicado a una empresa. La empresa Dulces Tradicionales México S.A. de CB. La empresa obtuvo una utilidad neta anual de $150,000. En lugar de distribuirlos todo entre los socios, decidieron retener anualmente $900,000 para invertir en el negocio. Con este financiamiento se logró que la empresa lograra comprar una nueva maquinaria para el etiquetado y empaquetado con un total de $400. Se remodeló el área de producción por $200,000 y se destinó $300,000 a aumentar el inventario por temporada alta navideña. Asimismo, con esta inversión se logró una capacidad de producción del 25% y se logró un incremento de ventas durante los siguientes meses. Esto es un ejemplo de financiamiento interno basado en utilidades retenidas para aumentar la capacidad operativa sin recurrir a préstamos externos con. Bueno, pues yo les voy a hablar acerca de lo que es una tabla que hemos preparado donde hacemos un comparativo entre los diferentes tipos de financiamiento que existen y en los cuales mencionamos cuáles son sus principales características, qué requerimientos tiene cada uno de ellos y citamos algún ejemplo. Voy a comenzar con lo que es el financiamiento interno. Este básicamente ocupa recursos propios de la organización o de la empresa, como lo son las utilidades retenidas o aportaciones de socios. Para ello se debe de tener pues lo que es una buena rentabilidad y políticas de reinversión. Un ejemplo de ellos es ocupar las utilidades retenidas para apertura de una nueva sucursal o bien que los socios realicen alguna aportación para comprar equipo tecnológico. El financiamiento externo a corto plazo se obtiene de terceros. Una de las principales características es que este tiene que ser menor a un año el plazo que se ocupe y puede salir de lo que es factoraje, cartas de crédito o líneas de crédito. Para ello se requiere tener una solvencia y garantías y algunos ejemplos serían una línea de crédito bancaria para cubrir gastos operativos donde exista una temporada alta o bien conseguir un préstamo puente para efectuar pagos a proveedores mientras se retorna el pago de clientes. El otro tipo de financiamiento sería el financiamiento externo a largo plazo. Este también se obtiene de terceros, pero su principal característica es que el plazo debe de ser superior a un año y requiere de garantías sólidas y capacidad de pago. Este pues puede ser a través de préstamos bancarios o emisión de bonos. Y algunos ejemplos serían lo que es bonos corporativos para financiar alguna expansión internacional o el leasing financiero, que es para adquirir algún tipo de maquinaria especializada. Hemos llegado a la parte de la conclusión y podemos decir que el financiamiento es esencial para la operación y el crecimiento empresarial. Cada tipo de financiamiento representa ventajas y limitaciones. El financiamiento interno evita el endeudamiento, pero depende de la rentabilidad. El externo a corto plazo brinda liquidez, pero implica costos financieros. Y el financiamiento externo a largo plazo permite proyectos de expansión, aunque requiere de mayor compromiso y garantías. La elección de cada uno de estos financiamientos depende de la estrategia, el tamaño de la empresa y las condiciones de mercado. Hemos llegado a la parte de la conclusión y podemos decir que el financiamiento es esencial para la operación y el crecimiento empresarial. Cada tipo de financiamiento representa ventajas y limitaciones. El financiamiento interno evita el endeudamiento, pero depende de la rentabilidad. El externo a corto plazo brinda liquidez, pero implica costos financieros. Y el financiamiento externo a largo plazo permite proyectos de expansión, aunque requiere de mayor compromiso y garantías. La elección de cada uno de estos financiamientos depende de la estrategia, el tamaño de la empresa y las condiciones de mercado. Hemos llegado a la parte de la conclusión y podemos decir que el financiamiento es esencial para la operación y el crecimiento empresarial. Cada tipo de financiamiento representa ventajas y limitaciones. El financiamiento interno evita el endeudamiento, pero depende de la rentabilidad. El externo a corto plazo brinda liquidez, pero implica costos financieros. Y el financiamiento externo a largo plazo permite proyectos de expansión, aunque requiere de mayor compromiso y garantías. La elección de cada uno de estos financiamientos depende de la estrategia, el tamaño de la empresa y las condiciones de mercado.
Hemos llegado a la parte de la conclusión y podemos decir que el financiamiento es esencial para